La bandeja con la foto de Rodrigo cayó al suelo cuando la puerta de la sala se cerró de golpe. El cristal no se rompió, pero la imagen de su sonrisa sí. Se deslizó sobre la bejuquilla y se detuvo inclinada hacia ella, como si aún quisiera seguir mirándola. Ana la tomó con manos que no sentían el frío ni el calor. Sentía solo un hueco en el pecho donde antes latía la certeza de un hogar. Detrás del borde de la puerta, la voz de doña Beatriz aún resonaba, precisa y afilada como una navaja. Nadie la defendió. En la casa de los Valenzuela, la acusación fue un acto público, entre murmullos y rostros que habían aprendido a mirar hacia otro lado. «Una viuda sin pruebas», dijo el licenciado Mendoza, con la calma de quien sabe ya cómo manipular papeles. «Mejor para la familia que las cosas queden claras». Le pusieron delante un documento para firmar. Renuncias, cesiones, una lista de cláusulas hechas para borrar nombres. La letra de Rodrigo aún asomaba en su memoria, redonda, firme. Ana no tenía abogado. Tenía a 3 niños en brazos, de la pena y la vergüenza. Firmó porque le volvieron a mostrar la foto de Rodrigo y porque creyó que podía comprar tiempo. Firmó porque la lluvia de acusaciones había dejado el aire tan espeso que le costaba respirar. La expulsión no fue solo física. Fue desmontar la vida en pedazos y entregárselos a extraños. Le dieron un saco con ropa vieja, un billete arrugado y la llave que Rodrigo había escondido en el fondo del cajón del escritorio y que nadie en aquel salón de reproches se atrevió a tomar. La llave apareció en la mano de Ana como un objeto pesado y extraño, con el óxido pegado a los surcos. La tapa de un sobre, clavado con un clavo en la puerta principal, llevaba la letra de Rodrigo. «Para Ana, si la vida intenta borrarnos». Abrió el sobre allí mismo y la hoja desplegada dentro quedó como un puente entre su pasado y una incertidumbre que la llamaba por nombre. El poblado que antes parecía un refugio se convirtió en un campo minado de miradas. Patricia, prima de Rodrigo, pronunció palabras que mordían. «La desgracia atrae, Ana. Mejor que te vayas». No hubo violencia física, pero la expulsión tuvo un ritmo ceremonial. Las manos que la acompañaron hasta la carretera se sintieron como la mecánica que cierra una puerta definitivamente. Santiago, con 7 años, apretaba la muñeca de su madre como si esa fuera la única cuerda que lo anclara al mundo. Camila, de 5, sostenía un muñeco con un ojo menos y lo escondía contra su pecho. Mateo, apenas un soplo de 3 años, dormía en su mochila con la frente pegada al olor del café viejo y el olor de su padre. Ana los miró, los recogió uno a uno y se fue. Cuando la camioneta los dejó en la salida de la ciudad, la llovizna parecía un gesto indiferente de la geografía. No había alguien que los recibiera, solo la ruta, la noche que se extendía y la llave en su bolsillo, fría y sin palabras. Cogió la hoja donde Rodrigo había escrito. No era una larga carta de despedida, era más bien un conjunto de indicaciones, una voluntad empastada en tinta que hablaba de una casa escondida en el monte de Chiapas, de escrituras en regla, de un taller con herramientas que quizá aún servían, y de un secreto que debía permanecer en la tierra hasta que la sangre no lo reclamara. Sus palabras, entrecortadas por la letra apurada, eran a la vez consuelo y advertencia. «Si llegas aquí, Ana», decía una línea, «recuerda que la tierra guarda. Cuida a los niños. No hables de la beta a nadie. Hay quien mira con manos largas». El viaje a Chiapas fue con la economía de los que ya no tienen lujo de tiempo. El viejo autobús apestaba a gasolina y a comida recalentada. Las horas se estiraban entre las conversaciones huecas de pasajeros que no tenían interés en otra historia que la propia. Ana les daba a los niños la mitad de un pan que había guardado con celo. Les cantaba bajito para que no notaran el temblor en su voz.
A cada pueblo que pasaban, la montaña se hacía más presente. La carretera subía con curvas que parecían complicar un mapa de recuerdos que de pronto ya no estaba a su alcance. Rodaban las ventanas por el tiempo y la lluvia, y el paisaje de matorrales y rocas adquiría la densidad de un presagio. Algo aguardaba en lo alto, algo de raíces antiguas. Llegaron a San Cristóbal con el cuerpo roto de cansancio y la mente pegada a la hoja que Rodrigo había dejado. La ciudad les recibió con aire más templado, con calles que olían a pan y a madera hecha humo. Ana buscó una pensión donde quedarse unas noches. La dueña, mujer de manos ásperas y mirada secante, ofreció un cuarto en el segundo piso con una colcha que olía a sol. Allí, al sentarse en la cama, Ana volvió a leer la carta. No había reproches, solo instrucciones precarias y una petición última. No dejes que nos borren. Al doblar el papel, pensó en la casa que debía existir en la montaña, en la llave oxidada que Rodrigo le había dejado y en la foto caída que ahora era un asunto que no podía resolver. En el mercado, entre el llamado de los vendedores y la lluvia de las voces, Ana intentó preguntar por la propiedad. Fue don Jacinto, el carpintero del pueblo, quien la miró con más curiosidad que lástima. «Rodrigo era buen hombre», dijo rascándose la barba. «Trabajó mucho, sí, tenía manos de oficio, pero la gente habla. Hay quien dice que hizo algo con la tierra, que guardaba cosas». La conversación fue un hilo que la llevó hasta don Esteban, viejo vecino y maestro de Rodrigo, que vivía con nietos y una puerta en la que siempre había una olla humeante. Don Esteban era pequeño de cuerpo, pero amplio de memoria. Reconoció el nombre de Ana y bajó la voz como quien baja una vela para que no explote. «Tu marido me enseñó a afinar una lima», dijo. «Nunca fue hombre de grandes gestos, pero sí de trabajo silencioso. Si dejó cosas, seguro serán de utilidad. Vive acá, en la sierra, después del desvío al paraje del Peñón. Esa casa, la conozco, es vieja, pero firme. Cuídala, mi niña. La tierra no se rinde fácil». Al escuchar la indicación, algo dentro de Ana se activó con la urgencia de quien recibe una cuerda en la noche. No era solo una casa, era un plan, una posibilidad de respiro. Había en la voz de don Esteban una mezcla de respeto y secreto, como si la verdad fuera un objeto que debía ser arrullado antes de mostrarse en público. Le habló de una finca empastada de helechos y de caminos que olían a hule nuevo. Le dijo también con cierto recelo que había hombres que miraban demasiado arriba, que los ojos del poder local, don Cornelio, no eran ojos de buena voluntad. No era para alarmarla aún, era más bien una sombra que sería importante recordar. Al día siguiente, con 3 mochilas y la llave en la mano, Ana subió la vereda que conducía al claro donde la casa se ocultaba entre pinos y oyameles. Los niños corrían delante, ignorantes de la pesadumbre de la madre. Corrían con la ligereza de pájaros que aún no han aprendido la distancia del mundo. La cabaña se alzó entre la niebla baja como un recuerdo exhalado por la montaña. Paredes de madera que todavía guardaban el perfume de la lija, un tejado de teja que había conocido otros inviernos, y una puerta con un cerrojo oxidado que parecía mirar hacia la garganta del monte. No había jardín, solo un sendero que se hundía en hojarasca y el sonido de un pájaro que picoteaba la corteza del árbol. La llave giró con una resistencia a la que la mano de Ana se aferró con violencia. El pestillo cedió con un gruñido y un aire que olía a madera vieja y a aceite de linaza se escapó de la casa. En el primero que entró fue Santiago, que tocó la mesa del comedor, como quien toca el borde de un mapa en el que quiere buscar un tesoro. La sala estaba llena de cajas, de tarros con tornillos, de fotografías clavadas con chinchetas en la pared. Rodrigo sonreía en todas, con las manos manchadas de barniz o con polvo de carbón en las uñas. Había una máquina de lijar cubierta con una lona,
y sobre la mesa un frasco con pequeñas piezas doradas que brillaban como insectos detenidos. Ana dejó que los niños exploraran mientras ella pasaba los dedos sobre los muebles, como si pudiera recuperar el calor de un cuerpo ausente frotando la madera. En la cocina había una caja sellada con una tela atada. Dentro encontró documentos perfectamente doblados, escrituras de propiedad, facturas, papeles notariados donde Rodrigo había puesto su nombre y el de Ana como legítimos dueños. El alivio que eso trajo no fue pequeño. Era la confirmación de que las manos de la ciudad no podían borrarlos del mapa. Había también una pequeña caja metálica con monedas, algo de dinero ahorrado, y una carpeta con dibujos de herramientas y piezas, como los planos de alguien que había soñado crear algo. Pero lo que más la conmovió fue una fotografía de Rodrigo con un rostro que no aparecía en ninguna otra. Estaba de pie junto a la entrada de la casa, con una piedra oscura en la mano. La roca tenía dentro algo que brillaba, una mancha dorada, tibia como la luz de un fuego. La presencia de esa piedra la dejó con una inquietud que era nueva. No había leyenda que explicara su brillo. Las monedas, las escrituras, todo tenía una medida humana. Esa piedra, no. Rodrigo había dejado además otra nota, esta vez doblada y escondida bajo una tabla suelta de la mesa. La nota era breve, su letra más temblorosa que la que ella recordaba. Si la encuentras, no la muestres. Hay quien no comprende. Ana la apretó contra su pecho y pensó en el nombre que Rodrigo no pronunció. Ámbar. Era una palabra que había escuchado de boca de mineros y de turistas que se llevaban piedras con historias. En el pueblo la llamaban raras veces y con reverencia. Rodrigo, en la fotografía, sostenía una veta de ámbar como si fuera un corazón detenido en el tiempo. La idea de que esa roca estuviera debajo de la casa la hizo contener la respiración. Las primeras noches fueron de arreglos. Don Jacinto llegó con sus herramientas y su oficio. Con él, el silencio era menos pesado. Reemplazó tablas rotas, selló una ventana y colgó una cortina que Ana compró en el mercado con las pocas monedas que tenía. Don Esteban apareció también una tarde, llevando una olla de frijoles y una mirada que parecía envolver la casa como quien trae sal a una herida. Evaristo llegó por su parte en una camioneta maltrecha. Lo encontraron al borde del pueblo, sucio, con la ropa pegada a la piel por la tierra. Contó que había trabajado en la mina de las alturas, que un derrumbe lo había dejado medio enterrado y que Rodrigo lo había ayudado una vez. Al verlo, Ana sintió una mezcla de lástima y gratitud. Evaristo tenía en la cara marcas de algo que no era solo trabajo. Había en sus ojos el cansancio de quien ha mirado demasiado tiempo hacia el abismo. Las conversaciones con Evaristo fueron fragmentos de pasado y rumor. Hablaba de un túnel, de cámaras pequeñas, donde se guardaban las vetas, de un trabajo que Rodrigo hacía con paciencia, de noches en que la tierra respondía con un gemido raro. A ratos, Evaristo decía cosas que parecía rescatar de un sueño. Esa tierra late cuando la miras. Ten cuidado, Ana. Hay quien no siente culpa por meter las manos. Ana escuchó y no interrumpió. Guardó sus preguntas para el momento en que supiera qué pedir, porque todo lo que tenía ahora era una casa, 3 niños, las escrituras y la certeza de que en la montaña algo más esperaba. La primera vez que hallaron indicios del subsuelo fue por accidente. Mientras Ana acomodaba una estantería en el taller, la madera bajo sus pies se dio con un sonido seco. No fue una caída, sino un hundimiento controlado, una tabla que cubría algo más profundo. Bajo ella, el aire olía a humedad, a tierra que se había quedado sin luz. Evaristo bajó la mano por la abertura y la sacó con cuidado. Una escalera de mano, vieja, clavada contra un muro que se abría a un hueco más negro que la noche. Había allí un rastro de polvo que parecía dibujar huellas.
Había también una cadencia, un golpeteo leve, apenas perceptible, como si algo golpeara la piedra con paciencia. 1, 2, 3. Ana sintió el latido de su propio pecho como si fuera la respuesta de la casa al golpeteo. Lo que hallaron abajo fue un corredor angosto, balsas de aire frío y paredes que olían a alquitrán y musgo. No entraron de inmediato. Cerraron la tabla y volvieron a cubrirla con la vieja mesa, como quien pone una mano sobre un niño que duerme para no despertarlo. Aquella noche en la cama, Ana escuchó los sonidos del taller apagarse, las risas de los niños ahogadas por la distancia de la casa y el eco de la palabra de Rodrigo: la tierra guarda. No entendía aún qué quería decir exactamente, si era advertencia o invitación. Lo único cierto era que la casa ya no era solo un refugio, era un umbral. Los rumores del pueblo comenzaron a circular como humo. Un comerciante dijo que había visto hombres que espantaban a los perros cerca del monte, que alguien en la cantina había pagado por noticias sobre la propiedad de Rodrigo, que el nombre de don Cornelio surgía en las conversaciones como el de quien reclama lo que considera suyo por derecho. Ana no quiso creer que la codicia tuviera esa cara en realidad. La observó desde lejos, en las sombras de la plaza, cuando el cacique pasó en su coche y la gente se inclinó apenas. Don Cornelio tenía la piel curtida por el sol y un andar decidido. Su presencia era como un insulto lento, una certeza de que el poder se ejerce a golpe de indiferencia. Aquella sombra era un adorno en algunos cuentos, pero aquí comenzaba a oler a peligro. No tardó en llegar la primera interrogación clara. Un mediodía, mientras Ana cosía una cortina en la cocina, vieron a 2 hombres uniformados a caballo que se plantaron al borde de la propiedad. No eran policías, sino agentes de una empresa que, erróneamente o no, tenía el nombre de una sociedad minera. Se acercaron con papeles que no se entendían a simple vista, mensajes legales con sellos y palabras duras: inspección, derecho de paso, autorización provisional. Sus miradas no estaban en los papeles, sino en la tierra. Les hablaron con la sonrisa de quien regala una frase amable antes de exigir algo. Ana pidió que se marcharan. Uno de ellos, más sucio que el otro, se rió. «No hay prisa, esto es trabajo. La vida nos empuja a mover piedras». Hizo una seña y volvieron a la camioneta. Esa misma noche, al acostarse, Ana sintió que la casa expulsaba un suspiro largo. Se preguntó por Rodrigo con la desesperación de quien necesita una respuesta de alguien muerto. Necesitó escucharlo decir que no habían hecho mal, que la piedra y las escrituras iban a ser suficientes. En su interior, algo sin nombre todavía respondió: no será fácil. Le costó conciliar un sueño que fue interrumpido por un sueño ruido, el golpeteo debajo del piso, que al oscurecer sonaba con un paso más insistente. 1, 2, 3, como si algo marcara el tiempo. Al amanecer, don Esteban apareció con pan caliente y un rostro que no hablaba de calma. «Algún hombre anduvo por tu monte anoche», dijo en voz baja al sostener la puerta. «Aquí la gente mira por su bolsillo. No te dejes apurar». Ana lo miró y le preguntó si conocía bien la casa y sus secretos. Don Esteban, que había sido maestro de Rodrigo, se limitó a asentir. «Tu esposo hizo promesas con la tierra. No todas se escriben en papel». Habló de respeto, de cuidado y de quienes, en la zona, tenían ojos demasiado grandes para quedarse sin tomar lo que ven. Le sugirió proteger lo que era suyo, de a poco, con la ayuda de quienes la respetaran. Fue una propuesta humilde: pedir alianzas. Ana aceptó, no porque se fiara de don Esteban per se, sino porque comprendía que la guerra que venía no sería solo contra hombres con papeles. Sería una guerra por la memoria, por el derecho a existir en un lugar que tenía su nombre en tinta.
Comenzó entonces a pensar en preguntas prácticas: cómo asegurar la casa, a quién pedir ayuda, si debía ir a la ciudad a consultar los papeles. En su cabeza los pasos se hicieron como un plan, pero la noche siguiente la sorprendió con otra prueba: un ruido mayor. Esta vez no fue solo un golpeteo rítmico. Fue un estallido que vino desde la lejanía, una explosión de tierra y eco que agitó el polvo de la casa como si alguien hubiera raspado las entrañas de la montaña. Evaristo fue el primero en llegar con la cara tiznada. Traía consigo noticias de hombres que habían encendido dinamita en el cerro, pequeños ensayos perimetrales que hacían vibrar el terreno y descubrir cavidades. Dijo que habían querido abrir la veta, hacer pruebas rápidas, y al no encontrar el corazón de lo que buscaban, se habían marchado con rabia. «Hacen ruido para ver si algo responde», murmuró. «Cuando la tierra responde, los hombres creen que han tocado la riqueza». En su mirada había algo más: miedo, no por la riqueza, sino por lo que pudiera salir de allí. Las noches siguientes se llenaron de vigilias. Ana y los vecinos levantaron fogatas alrededor de la casa. Hombres y mujeres del pueblo trajeron mantas, sillas, su presencia como barrera ante la intención de los forasteros. Entre quienes vinieron hubo caras conocidas: la vecina que guarda pan, un hombre del mercado, un joven que trabajaba en la camioneta del pueblo. Formaron una hilera de cuerpos frente a la cabaña, una ciudadela improvisada. Era un gesto de solidaridad que no borraba el miedo, pero que le daba a Ana aliento para soportar la incertidumbre. Fue en una de esas vigilias cuando el eco cambió y un sonido particular se coló entre los crujidos de la fogata. Un golpe más fuerte, como si la piedra en las manos de la foto de Rodrigo hubiera despierto y hubiera querido salir. 1, 2, 3... El ritmo se repitió y por primera vez no fue solo un rumor. La tierra en su silencio pesado habló con paciencia. Ana sintió que su respiración se acoplaba a ese compás y que los niños, que intentaban dormir envueltos en mantas, pegaban sus orejas a la madera, incapaces de ignorar el latido que provenía de abajo. Al terminar la noche, alguien dejó una vela encendida en la puerta. Alguien más, una ofrenda pequeña, una mazorca, un poco de café, una figura de barro. No era ritual formal, dijo don Esteban, sino un gesto de respeto por lo que no entienden del todo. Si algo vive ahí, dijo, merece ser saludado. Ana no supo si rezar o cavar. Lo único que supo fue que la llave en su bolsillo quemaba como un mensaje. Rodrigo, en esa hoja clavada en la puerta de la ciudad, le había confiado algo que ahora le pedía una respuesta. La mañana siguiente, mientras los primeros rayos teñían las tejas, Ana decidió bajar la tapa que cubría el hueco. Llamó a Evaristo y a don Jacinto. Los tres se acercaron con linternas y manos firmes, quitaron la mesa que servía de cubierta y miraron al abismo. La escalera, antigua, olía a humedad. Al encender la linterna, la luz se estrelló contra algo que no esperaba. Un brillo pequeño, como un ojo atrapado en la piedra, aguardaba en una cámara baja. No era la veta que había visto en la fotografía, pero sí un destello que prometía más. Cerca, en la pared, alguien había dejado una marca. Un símbolo tallado con cuidado, una inscripción que parecía un signo ancestral. No supieron interpretarlo de inmediato, pero el corazón de Ana se apretó. «¿Qué es eso?», murmuró Santiago con el brillo de la curiosidad mezclado con el temor. «No lo sé», respondió Ana. La palabra fue una promesa y una amenaza. Bajaron la linterna y la cámara olió a tierra recién removida. El golpeteo, que había sido constante, cesó con la apertura. Por un instante el mundo pareció aguantar la respiración. Evaristo pasó la mano por el símbolo, como quien prueba una textura. «Está viejo», dijo. «No es reciente. Tu marido dejó cosas, eso sí, pero también alguien más». Sus ojos se cruzaron con los de Ana, y en ese cruce no hubo dudas.
Ellos no estaban solos en la historia. Guardaron la apertura por ahora. Cubrieron otra vez el hueco con maderas, pero la tensión ya había entrado en la casa como la lluvia en los poros de la madera, algo que no se quita con una sola pasada. Ana se sentó al final del día, con los niños en las piernas, y miró la foto de Rodrigo. Su pensamiento fue a la carta que ella había leído la primera mañana, a la letra que le había dicho «La tierra guarda». Se preguntó si Rodrigo sabía también de la presencia que ahora dormitaba en la grieta y si había decidido ocultarlo por amor o por miedo. Lo que sí supo fue que su decisión la había traído hasta allí, un lugar suyo, con papeles, con herramientas, con una veta que brillaba en la memoria de una foto, y una clave más íntima, la cosa en la puerta que le había cambiado todo, la llave, el sobre clavado, la carta. Las manos se le cerraron alrededor de la llave con un gesto de quien busca agarrar una promesa. Afuera, la sierra parecía mirar con la paciencia de siempre. El pueblo dormía con un sueño inquieto. La camioneta de don Cornelio apareció en algún momento como una sombra que pasa lejos. La noche cerró, y con ella la sensación de que algo estaba a punto de moverse. Ana no sabía aún si sería a su favor o en su contra. Solo sabía que la casa ya no era un refugio pasivo, era una puerta, y detrás de la puerta algo golpeaba la piedra con rítmica paciencia. 1, 2, 3. Comenta desde qué ciudad nos ves y dale like si quieres más historias como esta. La noche en que la tierra dejó de ser un susurro y pasó a hablar en golpes, Ana comprendió que cuidar aquella casa sería una tarea que no admitiría medias tintas. Los niños se dormían con la cabeza sobre sus rodillas. Santiago, con los ojos grandes aún brillando de curiosidad y miedo, le preguntó si el ruido era un monstruo. Ana le acarició el pelo y sin prometer certezas que no tenía, dijo: «Es la casa, nos está llamando». La respuesta fue suficiente, porque estaba dicha con la calma que ella necesitaba para sostenerse. No toda la verdad cabe en una mano que intenta detener el tiempo. Al amanecer, con el cielo lavándose de un azul pálido, Evaristo y don Jacinto regresaron con herramientas más robustas. La comunidad había ido llegando en cuentagotas aquella madrugada. Algunas vecinas con tortillas calientes, un par de hombres que ofrecieron linternas de mayor potencia a Pedro, el muchacho que ayudaba a don Esteban con una mochila y una voluntad que no sabía medir. La idea era sencilla y peligrosa: abrir un poco más la bóveda para ver hasta dónde llegaba la cámara, sin provocar lo que la montaña pudiera guardar con más fuerza. Todos lo hicieron con la cautela de quien cruza el umbral de una casa que guarda secretos de otros tiempos. Bajaron por la escalera con linternas, y el aire húmedo les golpeó como un saludo de algo vivo. En la penumbra, las paredes brillaban con vetas de minerales que, a la luz, no eran más que vetas. A la luz, se convertían en mapas. Avanzaron hasta una cámara pequeña, donde el brillo que habían visto la tarde anterior se hacía más claro. No era una piedra cualquiera. Era una masa translúcida atrapada en una hielera de roca, con tonalidades que iban del ámbar al rojo profundo cuando la luz la atravesaba. La veta. Sus manos, en la foto de Rodrigo, se habían cerrado sobre eso como quien sostiene una promesa. Allí, en el pecho de la montaña, latía algo que llamaba a los hombres como el olor del cacao llama a las moscas. Evaristo, que había pasado noches en galerías y túneles, habló sin adornos. «Esto vale más que oro en la ciudad. Quien lo tenga en la mano no necesita pedir prestado». Sus ojos buscaron el rostro de Ana, y por un momento la dureza se quebró. No era la codicia lo que lo detendría, era el respeto que de algún modo Rodrigo le había inspirado. Don Jacinto, que conocía la madera y las formas de las cosas que deben protegerse, dijo: «No es solo dinero, es memoria. Mira cómo está tallada la cavidad.
Aquí alguien quiso guardar algo con cuidado. Mientras lo hablaban, una sombra se obligó a cruzarles la espalda. Huellas recientes, marcas de botas en la tierra húmeda que no podían ser obra del tiempo. Alguien había entrado, o había enviado a otros a entrar. El peligro se hizo más cercano. La señal de manos largamente extendidas. La presencia de quienes no entienden cuando la tierra pide respeto. Ana sintió entonces que la anotación de Rodrigo cobraba un peso que la letra no alcanzaba a contener. El mensaje, no hables de la beta a nadie. Ya no era un consejo, era una advertencia que debía ser obedecida por la seguridad de todos. No pasó mucho antes de que la advertencia se quebrara. Un hombre del pueblo, conocido por llevar noticias al mejor postor, había vendido el rumor. Y la codicia, que en zonas rurales a veces llega en camionetas con cristales polarizados, no tardó en acercarse. Fue don Cornelio quien movió el primer peón visible. Una cuadrilla de hombres con herramientas, cascos y rostros curtidos por el sol que llegaron a la entrada de la finca con la arrogancia de quien cree que la ley está escrita en su bolsillo. Traían consigo documentos que parecían hechos para el teatro. Permisos, contratos, sellos con firmas difíciles de verificar. Eran palabras con apariencia de autoridad. La primera conversación fue un choque de tonos. Don Cornelio habló sin dejar espacio para la duda. Esa beta es mía por derecho ancestral de quien compra la tierra y la hace producir. Paguen lo que haya que pagar, y se acabó el cuento. Ana respondió con las escrituras en la mano, el papel que había valido el esfuerzo de Rodrigo por protegerlos. Los hombres de Cornelio, lejos de escuchar, comenzaron a medir el terreno con la mirada. Había quienes miraban los árboles, quienes miraban la casa, quienes miraban las posibilidades de un negocio que se le iba de las manos a alguien más. Las noches siguientes se volvieron tensas. Cornelio no era hombre de palabras solamente. Sus decisiones se traducían en acciones directas. Encendió la tierra con ruido, pequeños agujeros, pruebas de detonación, ensayos con cargas para verificar la resistencia de la roca. El temblor de la montaña se hizo audible dentro de la casa, como si alguien, en la distancia, palpeara el cuerpo de la tierra. Fueron detenciones menores, empujones legales, amenazas en voz baja. El pueblo, dividido entre quienes miraban la posibilidad de trabajo y quienes entendían el riesgo de abrir una herida antigua, comenzó a fragmentarse en comentarios. Algunos creían que eran oportunidades. Otros, como don Esteban y don Mateo, veían en eso la apertura de un peligro que no era solo económico. Evaristo se ofreció para mantener la guardia en la noche y bajar a revisar la cámara. Nadie quería que los hombres con botas y dinamita supieran que ahí abajo había algo que valía ser defendido, y nadie quería que la cueva quedara sin vigilancia antes de saber lo que contenía realmente. En esa tarea, la degradación del orgullo personal quedó de lado, y se impuso la necesidad de proteger a los niños, a la casa y a esa beta que Rodrigo había pedido que guardaran. Ana aceptó la vigilancia con la resolución de quien se ha quedado sin nada, pero aún guarda la certeza de que existe algo por lo que luchar. Una madrugada, cuando la niebla aún abrazaba la finca, escucharon gritos que parecían venir de más arriba. Una explosión pequeña sacudió el aire y una nube de polvo se levantó sobre el cerro como una mala noticia. La dinamita había explotado en un costado, abriendo una boca nueva en la montaña. Corrieron hacia el lugar entre gente que intentaba contener el llanto y la furia. Lo que vieron fue un corte en la ladera, una herida abierta que mostraba las entrañas de la roca. Las manos de don Cornelio, satisfechas, habían dejado su firma de pólvora. Aquella abertura no solo descubrió minerales, despertó algo que dormía en la oscuridad. De la cavidad abierta salieron ruidos que no eran del todo humanos. Un raspado,
un suspiro de piedra, un descenso de aire que olía a humedad y tiempo. Las sombras se movieron con una lentitud que parecía medir a los vivos, y en el fragor del polvo y los insultos, en la disputa por ver quién sacaba primero, algo apretó el botón de la fábula. Las cosas que han estado encerradas mucho tiempo no siempre regresan en la forma esperada. Surgieron figuras que parecían hechas de la propia roca y de restos orgánicos, formas lentas que se estiraban como raíces con ojos cargados de una humedad oscura. No fueron monstruos descritos con la violencia de las películas, sino presencias que la imaginación humana no alcanzaba a nombrar. Sombras con movimientos torpes, cuerpos que se recomponían como si la tierra los hubiera moldeado para resistir. Garras que no eran del todo humanas, aullidos que sonaban a ecos viejos. Los hombres de Cornelio, lejos de retroceder, comenzaron a disparar y a gritar órdenes que se batían con el miedo en sus pechos. Las balas rebotaban en la roca o se perdían en la penumbra. Para la comunidad, aquello fue el terror sobrevenido, no por el miedo a morir, sino por el denso sentimiento de haber desbloqueado algo que no comprendían. En la huida hubo confusión. Las criaturas, si es que podía llamárseles así, empezaron a salir de los túneles como si la apertura les hubiera dado permiso para moverse, y con sus movimientos vinieron voces enterradas, recuerdos de ofrendas rotas y presencias que pedían ser escuchadas. Pedro tropezó y cayó. Evaristo, sin dudarlo, lo arrancó de entre la confusión y lo arrastró hasta la casa. Don Esteban, con el rostro pintado de ceniza, gritó por agua y por calma. Ana recogió a los niños y se movió con la furia serena de quien protege. Había en su pecho una mezcla de rabia y miedo. Pensó en Rodrigo, en su letra encerrada en el sobre, en la frase repetida, «La tierra guarda». Ahora entendía que el guardar no siempre es benévolo. Protege, pero también exige. Las noches siguientes se convirtieron en resistencia. La casa fue fortificada con lo que encontraron: muebles, tablones, puertas reforzadas. La comunidad, que había ido sumando rostros por afinidad y por respeto a Ana, se organizó en turnos. Hubo momentos en que la luz de la lamparilla se convirtió en testigo de conversaciones íntimas, confesiones de miedo, recuerdos de viejos pactos, oraciones en voz baja. Don Mateo, al que no le gustaba hablar mucho, se sentaba en un rincón con sus manos arrugadas y su mirada antigua. Su presencia, más que sus palabras, fue un ancla. Él había escuchado leyendas. En su silencio había una forma de autoridad que no provenía de los papeles, sino de la memoria de la tierra. Mientras tanto, don Cornelio no se dio por vencido. Contrató a más hombres, algunos de ellos con uniforme, otros con rostros duros. Empezó a presionar con la intención de expropiar la propiedad de Ana por cualquier medio. Una mañana, cuando el sol apenas dibujaba los contornos de los árboles, llegaron con una orden judicial que parecía legible solo por quienes doman la ley con billetes y amenazas. En el documento, un apunte menor ponía en duda las escrituras. Afirmaban que había errores en la inscripción. El licenciado Mendoza, amigo de la familia Valenzuela y conocido por su habilidad para doblar el lenguaje legal, apareció brevemente en la escena. No vino a negociar, vino a mirar la posibilidad de hallar otra salida que no implicara pelea directa. Su presencia olía a papeles y a cálculo. Para Ana, aquella presencia fue el recordatorio amargo de que las palabras a veces se venden por una moneda si el vendedor está desesperado. La situación escaló hasta un punto en que la policía local, llamada por ambos bandos, apareció y se quedó mirando desde lejos. No era un aliado fiable. En el pueblo había quienes se curaban en la complicidad y quien no la ofrecía, la vendía. Ana supo que no podría depositar su esperanza en la ley que se doblaba.
Su arma más grande seguía siendo aquello que Rodrigo había dejado, no una pistola ni una red de favores, sino la casa, las escrituras, la verdad que se comprobaba en la madera de la mesa, en la firma de Rodrigo, que nadie había podido borrar. Un día, cuando don Cornelio ordenó una excavación más profunda con maquinaria y hombres que no respetaban el ritmo de la tierra, algo se rompió de otra manera. La explosión fue más fuerte que las pruebas anteriores. El cerro tembló y de la tierra emergió un olor que no era solo humedad, era la peste del tiempo abierto. De los túneles salió una figura mayor, un centinela moldeado por las manos de la montaña. Había en su cuerpo incrustaciones de ámbar, como si el mineral fuera su corazón. Estudiado por la gente del pueblo, algunos lo nombraban por el viejo nombre de Kame, un guardián o señor del Xibalbá, el inframundo en las leyendas, aunque nadie en la comunidad hablaba de ello con la frivolidad de quien niega su propia historia. El ser mayor avanzó con pasos lentos y su presencia comprimía el aire. No era maliciosamente humano, era la manifestación de un contrato roto, de una dignidad profanada. La criatura buscó primero a los hombres que habían profanado, mirándolos con una intención que no era la del simple castigo. Don Cornelio, que se había sentido grande por años, intentó gritar órdenes, pero el miedo le enredó la garganta. Sus hombres retrocedieron. En la confusión, alguien disparó. La balacera fue un festival de ruido que no conseguía tocar la carne del ser. Sus movimientos eran como el oleaje golpeando roca. Lo más terrible no fue su fuerza, sino la sensación de que no respondía a la lógica humana. Parecía, en su inmovilidad y en sus gestos lentos, que reclamara algo más antiguo: respeto, un acuerdo, el reconocimiento de límites que la codicia había pasado por alto. Fue entonces cuando don Mateo tomó la palabra con más claridad que nunca. No ofreció violencia, ni instrucciones exactas, ni promesas de salvación. Dijo solo esto, con la voz quebrada por años de lluvia y sol: si la sangre del linaje canta aquí, la tierra la oirá. No como castigo, sino como memoria. Si damos lo nuestro con intención del corazón, la puerta puede cerrarse. Sus palabras no fueron instrucciones técnicas, fueron una narración sobre lo que la comunidad siempre supo, que hay cosas que piden reconocimiento y que el fuego de la ofrenda puede ser un pacto que restaura el equilibrio. Ana, con el corazón en la garganta, supo que la petición de don Mateo la llevaba a la raíz de la promesa de Rodrigo. Era el momento de pagar un precio que no sería de venganza, sino de responsabilidad. El debate que siguió no fue sencillo. Algunos en la comunidad se opusieron por miedo a sacrificar a los niños o a traspasar límites que no entendían. Otros, guiados por el instinto de protección frente al desastre evidente, aceptaron la idea con la resignación de quien acepta la única salida que ve. Ana miró a sus hijos. Santiago, que quería saber todo, Camila con sus manos pequeñas buscando la suya, Mateo, que apenas comprendía que algo grande estaba pasando, y supo que su decisión sería la que marcaría el destino de todos. No había heroísmo en eso, había madre. Y la madre sabe que a veces debe ofrecer su cuerpo o su sangre para sostener lo que ama. Ana no vio en la propuesta de don Mateo una solución limpia. La vio como una vía para cerrar la puerta que la codicia había abierto. El ritual no fue un espectáculo. Don Mateo explicó que no sería una barreña de horror, ni un manual técnico. Era un acto que involucraba lengua, memoria, canto y un acto simbólico donde el linaje de Rodrigo se reconociera. Las palabras que dijo estaban envueltas en metáforas y en nombres que la comunidad entendía, nombres de la tierra, oraciones que atravesaban generaciones. Ana no estaba sola. Don Esteban, don Jacinto y Evaristo formaron un círculo alrededor de la abertura que había dejado al descubierto la veta de ámbar.
La cámara fue sellada temporalmente por tablas mientras se preparaba todo, no con la intención de encubrir, sino de dar tiempo y orden. Nadie se ofreció para hacer daño, todos estaban allí para custodiar la memoria. En la noche de la luna nueva, cuando el cielo ocultó su rostro, la comunidad se reunió. La calma reinaba con una gravedad que no admitía jocosas frivolidades. Don Mateo encendió una lámpara de aceite y la dejó en la entrada. La luz tembló sobre las caras cansadas de los presentes. Habló del pacto que las generaciones habían hecho con la montaña, ofrendas que no eran moneda, un recuerdo que debía ser sostenido. No dio pasos a seguir con precisión. Su llamado fue a la intención. Ana entendió que su sangre, su linaje, era el vínculo que Rodrigo había mencionado. No se trataba de un sacrificio cruel, sino de un reconocimiento que decía: esto nos pertenece, y lo reclamamos con la vida que nos queda. A la hora de la verdad, Ana tuvo miedo. Fue una tradición que pesaba en su espíritu como la responsabilidad de una familia que debe asumir el costo de sus decisiones. Pero también tuvo claro algo que nadie le podía arrebatar: la valentía que nace del amor de madre. En un gesto íntimo y breve, no un acto sangriento detallado, sino una marca simbólica, una mínima herida ofrecida con intención, Ana ofreció su linaje como sello. No hubo solemnidades de gore. Lo que hubo fue una entrega que resonó en la palabra de don Mateo y en el coro bajo de los ancianos que recordaban por qué esas cosas se hacían. La energía en la cueva cambió. No fue una magia cinematográfica que todo lo arregla, sino un ajuste en la atmósfera, una calma que se fue apoderando del aire, como si la montaña hubiera recibido la memoria de un nombre y hubiera archivado la afrenta. La criatura mayor se detuvo, sus ojos de ámbar se bañaron en una luz antigua y retrocedió sin violencia teatral. Los seres menores que habían salido de la tierra se esfumaron como niebla desgajada por el viento. No fue una victoria fácil, fue un equilibrio restituido por la fuerza de un vínculo reconocido. En el centro de todo, Ana se derrumbó un instante, no por el agotamiento físico, sino por la descarga emocional de haber estado al borde de perderlo todo y de haber ganado, a costa de sentirse marcada por lo que el amor pide. En el fragor intermedio, don Cornelio no desapareció sin consecuencias. La tierra que había sido herida por sus manos le devolvió algo de su propia crueldad. La maquinaria que había colocado para la excavación quedó atascada, el terreno se abrió bajo las ruedas de su último camión, y algunos de sus hombres fueron heridos de manera no grotesca pero clara, suficientes para sembrar la idea de que la naturaleza no es combustible inagotable. La justicia no vino de manos de la comunidad, vino del propio desorden que la codicia provoca. La policía, que había sido llamada una y otra vez, llegó cuando la violencia ya había cesado. Se hicieron actas. Algunos cooperadores de Cornelio huyeron. No hubo linchamiento, no hubo venganza popular, hubo consecuencias legales y físicas derivadas de la violencia inicial. Don Cornelio dejó la zona en medio de rumores, con la reputación mancillada, y con la certeza de que ninguna riqueza arrebatada sin respeto traerá paz. Los días que siguieron fueron de reconstrucción lenta y de vigilancia constante. Ana curó sus manos. Las marcas que quedaban en su piel no eran solo heridas, eran una memoria que la unía a la casa. Rodrigo, que en los recuerdos aparecía con la paciencia de quien trabaja la madera, se volvió una figura presente en pequeñas apariciones en la mente de Ana. Un gesto, una frase, una sonrisa que llegaba en el momento oportuno. Santiago, Camila y Mateo crecieron con la convicción de que su madre había hecho algo grande y terrible y hermoso a la vez. No sabrían detallar, pero lo llevarían como una piedra en el bolsillo del alma. La veta de ámbar quedó protegida bajo la custodia de la comunidad y, en un acto de acuerdo,
se decidió que su valor no se explotaría en beneficio de unos pocos. Parte de la veta fue entregada a una universidad regional para su estudio y su resguardo. Otra porción, sellada cuidadosamente por don Mateo y los ancianos, quedó oculta nuevamente en la cueva con un pacto. Nadie la tocaría sin la autorización de la comunidad y sin el respeto de las generaciones. Las escrituras, por su parte, fueron reafirmadas en la notaría local, con testigos que habían estado en la casa desde el inicio. Mendoza y algunos de sus cómplices quedaron con menos poder para maniobrar. La verdad, sostenida por testigos, se volvió un muro difícil de derribar. La reparación física de la casa fue un taller de paciencia y cariño. Don Jacinto talló una nueva mesa con la misma madera que Rodrigo había usado, como si quisiera que la continuidad del oficio cerrara la herida. Don Esteban enseñó a los niños a lijar y a reconocer las herramientas que su padre había amado. Evaristo, que había sido un vagabundo entre galerías y soledades, encontró en la labor de cuidar la finca un anclaje que no se compra con monedas. La comunidad celebró con una cena humilde en la que se colocaron ofrendas en la puerta, tal como se habían dejado en noches de miedo. Mazorcas, café, figuras de barro. Fue un rito de agradecimiento por la vida que se mantenía, no un festejo por la victoria. Con el tiempo, la casa que había sido refugio y umbral se transformó en lugar de reunión. Ana, que había sido expulsada y luego halló en la llave oxidada la llave de su destino, entendió que la pertenencia se sostiene con actos continuos. Instituyeron una ofrenda anual, no como un rito de superstición, sino como un recordatorio. Cada año, en la misma fecha, la comunidad se reúne para poner mantas, semillas y palabras de cuidado en la puerta de la casa. Don Mateo presidía el acto con la serenidad de quien sabe que la memoria es la que impide nuevas heridas. No era un gesto de miedo, sino un pacto con la tierra que, una vez reconocida, regresa con equilibrio. La presencia de Rodrigo permaneció viva en los detalles cotidianos. Las herramientas del taller se usaron para reparar las casas de quienes habían ayudado. Los planos que él había dejado se convirtieron en proyectos de reparación y orden. La veta de ámbar, estudiada con respeto, arrojó datos que beneficiaron a la comunidad. Se supo que su comercialización debía pasar por cauces legales y, sobre todo, por acuerdos que protegieran el entorno y a las personas que vivían de la sierra. Lo que pudo haber sido una tragedia se volvió, lentamente, un aprendizaje sobre límites. Los niños crecieron en ese entorno. Santiago aprendió a medir la madera con el mismo cuidado que su padre. Camila descubrió una pasión por los cantos que los ancianos repetían en las noches de vigilia. Mateo, que era el más pequeño en la noche del pacto, se volvió un muchacho que, en su quietud, sabía escuchar la montaña. Ana observaba su crecimiento con una mezcla de orgullo y nostalgia. Había días en los que la noche le traía recuerdos acerados, pero también momentos donde la risa de sus hijos cerraba las grietas que el pasado había abierto. Ella, más que nadie, entendía que la casa no solo era de ellos por papel, sino porque habían puesto en ella la sangre y el cuidado que la hacían pertenecer. A veces, en las madrugadas silenciosas, Ana caminaba hasta la puerta y miraba el sendero que se perdía en la sierra. Pensaba en Rodrigo como quien piensa en un mapa. No lo veía con la exactitud de la memoria, sino con la claridad de lo que fue sembrado. La carta clavada en su puerta, la que le había cambiado la vida, seguía en su cajón. No la leía con frecuencia. Bastaba con sacarla de vez en cuando y dejar que la letra conocida le dijera que, a pesar de todo, alguien había esperado que ella respondiera. En la letra había, además de instrucciones,
una presencia que seguía hablando en los gestos cotidianos, la forma en que ella llamaba a los niños por las mañanas, el modo en que lisaba la madera junto a don Jacinto, la manera en que colocaba las mantas cuando venía la lluvia. Con el paso de los años, la historia de aquella criada expulsada que se mudó a una casa misteriosa se transformó en una enseñanza que se contaba en la plaza del pueblo. No era una fábula de ruido, sino una narración de cuidado, como una mujer, empujada por la injusticia, encontró en unas escrituras, en una llave oxidada y en la voluntad de proteger a sus hijos, la fuerza para enfrentar la codicia. Don Cornelio se convirtió en un hombre que ya no mandaba. Su fortuna se desmoronó entre pleitos y pérdidas. Él no fue linchado por la comunidad. Simplemente su poder se erosió con su propia impaciencia. Algunos de sus antiguos hombres pidieron perdón. Otros se fueron a buscar fortuna en otras tierras. La casa quedó como un lugar de paso para quienes necesitaban aprender lo que Ana había aprendido a la fuerza, que la pertenencia es responsabilidad, que el amor puede costar y que la memoria colectiva protege. Cada año, en la fecha de la ofrenda, los hijos de Ana, que en la plaza ahora tenían nombres y la habilidad de contar verdades sin adornos, colocaban una rama, encendían una lámpara y dejaban que don Mateo recitara palabras breves de recuerdo y de liberación. La comunidad crecía en su unión. No era una fiesta de tributos, sino un acto de vigilancia y de cariño. En ocasiones por la noche, Santiago soñaba con su padre. Veía a Rodrigo en sombras y en astillas de luz, enseñándole a medir un listón o a distinguir la veta de una madera buena. Camila, cuando era adolescente, subía a la colina y traía flores silvestres para poner en la puerta. Decía que así su padre estaría contento. Mateo, que había heredado la calma de su madre, se ocupaba de las herramientas con manos suaves. Ana los miraba y, en el silencio de esos instantes, pensaba que la promesa escrita en el sobre, clavado en la puerta, «No dejes que nos borren», había cobrado sentido no por la tinta, sino por la manera en que ellos habían respondido. El pueblo y la sierra aprendieron a coexistir con la veta guardada. Investigadores vinieron, y la Universidad Regional, en un acto de respeto, propuso estudios que no implicaran el expolio. El dinero que provino de la porción que se decidió vender de manera regulada se destinó a mejorar la escuela del pueblo, a pavimentar tramos peligrosos del camino y a comprar medicinas. La veta de ámbar, dentro de su protocolo, dejó de ser motivo de pelea para transformarse en un recurso que, manejado con ética, aportó vida. No fue un retorno de la abundancia que soluciona todo. Fue una reparación que obligó a todos a mirar sus límites. Don Mateo envejeció con la seguridad de quien ve que las generaciones han aprendido la lección. Enseñó a los jóvenes las canciones que él había guardado, sin pretensión de ser un guardián único del saber. Murió una tarde de lluvia, con la calma de quien ha cumplido con su deber. Su funeral fue sencillo y hermoso. La comunidad entera llevó flores, pan y recuerdos. Sus manos, cuando Ana las miró por última vez, le recordaron que la devoción no está hecha de fórmulas, sino de presencia. Con el tiempo, Ana se volvió figura de la memoria viva. No buscó protagonismo, simplemente vivió. Contaba su historia a quienes llegaban, no como un cuento espectacular, sino como testimonio. Nos expulsaron, sí, pero no nos borraron. Su voz, cuando narraba, era rica en cotidiano. Allí estaba la esencia que Rodrigo había dejado. La llave oxidada guardaba una promesa cumplida. La casa, que había sido empujada por la codicia y la violencia, se convirtió en un refugio de verdad. Una tarde, ya mayor, Ana caminó hasta la puerta con sus nietos, los hijos de Santiago, que aprendieron desde pequeños a respetar la tierra. Les enseñó
cómo tocar la madera, cómo no gritar en el taller, cómo mirar los planos con paciencia. Les contó la historia de un sobre clavado en la puerta y de una veta que brillaba como si el tiempo se hubiera quedado dentro de una piedra. Les contó sin solemnidad, con la naturalidad de quien convierte el dolor en enseñanza. En los rostros de los nietos vio la continuidad. La casa no era ya solo suya, era de quienes se comprometieran a cuidarla. Y cuando la noche cayó sobre la sierra, con su manto de estrellas que parecía proteger el lugar, Ana cerró la puerta por dentro y antes de apagar la lámpara, susurró unas palabras que nadie más oyó. Un agradecimiento a quienes la habían ayudado, un recuerdo para Rodrigo y una promesa a los suyos. No pidió milagros, pidió que la memoria siguiera viva, que la comunidad no olvidara sus deudas con la tierra y que los nombres resistieran al tiempo. Luego, con la satisfacción de quien ha hecho lo que debía, dejó la carta de Rodrigo en el cajón, como quien guarda un talismán que no necesita mostrarse para existir. La casa misteriosa quedó allí, entre pinos y oyameles, con su tejado y sus herramientas. A veces, el viento traía un sonido que recordaba el ritmo de una mano golpeando piedra. 1, 2, 3. Pero ahora, ese sonido era una presencia conocida, no un visitante ominoso. La gente, cuando pasaba por la vereda, saludaba con respeto. Y la montaña, que había exigido reconocimiento, recuperó su rostro habitual. No el de un monstruo, sino el de un lugar que pide cuidado. Si te gustó la historia, suscríbete y activa la campanita. Dios te bendiga.